Richard Adams, La colina de Watership. Primera parte, el viaje. Capítulo 8, la travesía. La parte más alta de la orilla arenosa se alzaba casi 2 metros sobre el agua. Desde donde estaban sentados, los conejos podían mirar directamente río arriba y a la izquierda río abajo. Por lo visto, había nidos en la pared que tenían debajo, porque a medida que aumentaba la luz vieron 3 o 4 vencejos sobrevolar el agua como una exhalación y alejarse hacia los campos. Al cabo de poco rato volvió uno con el pico lleno, y pudieron oír los chillidos de los polluclos cuando desapareció de la vista a sus pies. La margen no se prolongaba mucho en ninguna de las dos direcciones. Río arriba descendía hasta un sendero de hierba que discurría entre los árboles y el agua. El sendero seguía la línea del río, que se extendía en línea recta hasta donde alcanzaba la vista, fluyendo con suavidad entre vados, bajíos de grava o puentes de tablas. Donde ellos estaban, el agua formaba un amplio remanso de aguas casi inmóviles. A la izquierda, la margen descendía también hacia unos setos de alisos, entre los cuales se oía borbotear el agua sobre los guijos. Vislumbraron una alambrada tendida de orilla a orilla y supusieron que rodeaba un vado para el ganado, como el que había en el pequeño arroyo cerca de su madriguera natal. Avellano miró río arriba, hacia la senda. «Allí hay hierba», dijo. «Vamos a comer». Bajaron con tiento la margen y empezaron a mordisquear junto al agua. Entre ellos y el río había grupos de lisimaquia y pulicaria que aún tardarían casi 2 meses en florecer. Las únicas flores visibles eran unas cuantas ulmarias tempranas y un trecho de botones de oro rosados. Mirando la pared de la margen, vieron que efectivamente estaba salpicada de agujeros de vencejos. Había una estrecha faja de arena al pie del pequeño acantilado, sembrada de los desechos de la colonia, ramitas, excrementos, plumas, un huevo roto y 1 o 2 polluelos muertos. Ahora los vencejos iban y venían sobre el agua en grandes bandadas. Avellano se acercó a Quinto y poco a poco le apartó de los otros sin dejar de comer. Cuando estuvieron algo alejados y medio escondidos tras unos juncos, le preguntó: «¿Estás seguro de que tenemos que cruzar el río, Quinto? ¿Y si solo siguiéramos la orilla en una u otra dirección?» «No, es preciso que crucemos el río, Avellano, para llegar a esos campos, más lejos aún. Sé lo que debemos buscar, un lugar alto y solitario con terreno seco, donde los conejos puedan ver y oír todo cuanto los rodea y los hombres no vayan casi nunca. ¿No valdría eso un largo viaje?» «Sí, claro que sí, pero ¿existe un lugar semejante?» «No cerca de un río, como puedes suponer. Pero si cruzas un río, empiezas a subir otra vez, ¿verdad? Deberíamos estar en una cima y en campo abierto». «Pero Quinto, tal vez se nieguen a ir más lejos. Y además, dices todo esto y añades que estás demasiado cansado para nadar». «Puedo descansar, Avellano, pero Puchero está bastante mal. Creo que se ha lastimado. Quizá tengamos que quedarnos aquí la mitad del día». «Bueno, vayamos a hablar con los otros. Quizá no les importe esperar. Lo que no les gustará es tener que cruzar a nado, a menos que algo los asuste lo suficiente para obligarlos a ello». En cuanto regresaron, Pelucón se les acercó desde los matorrales del borde de la senda. «Me preguntaba a dónde habrías ido», dijo Avellano. «¿Estás listos para seguir adelante?» «No, yo no», respondió Avellano con firmeza. «Creo que deberíamos permanecer aquí hasta Niflid. Así todos tendrán ocasión de descansar y después podremos cruzar hasta esos campos». Pelucón iba a contestar, pero Zarzamora habló primero. «Pelucón», dijo,
¿Por qué no cruzas a nado ahora y después te internas en el campo y echas una ojeada? Tal vez el bosque no se prolonga mucho. Podrías verlo desde allí y así sabríamos qué camino es mejor tomar. Ah, está bien, contestó Pelucón de mala gana. Supongo que es lo más sensato. Nadarás por este río en Blair tantas veces como quieras. Siempre estoy dispuesto a complacer. Sin la menor vacilación, se acercó en un par de brincos a la orilla. Entró despacio y nadó a través del profundo y tranquilo remanso. Le observaron salir junto a una mata de escrofularia en flor, agarrarse a uno de los fuertes tallos con los dientes, sacudirse del pelaje un diluvio de gotas y correr hacia los alisos. Un momento después, le vieron entre los nogales, corriendo hacia el campo. Me alegro de que esté con nosotros, dijo Avellano a Plateado. De nuevo recordó, resentido, al Ceará. Es el tipo ideal para averiguar todo lo que queremos saber. ¡Oh, vaya! ¡Mírale! ¡Ya vuelve! Pelucón regresaba corriendo por el campo, con una agitación que no había mostrado desde el incidente con el capitán Acebo. Se lanzó al agua casi de cabeza y nadó a toda prisa, dejando unos rizos como puntas de flechas sobre la tranquila superficie parda. Habló mientras se sacudía en la pequeña playa arenosa. Bueno, Avellano, yo en tu lugar no esperaría a Nifrid. Me iría ahora mismo. De hecho, creo que no tienes más remedio. ¿Por qué?, preguntó Avellano. Hay un perro grande suelto en el bosque. Avellano se sobresaltó. ¿Qué?, exclamó. ¿Cómo lo sabes? Desde el campo se puede ver el declive del bosque hasta el río. Algunas zonas están descubiertas. He visto al perro cruzando un claro. Arrastraba una cadena, así que debe de haberse escapado. Puede que siga el rastro del Lendri, pero ahora el Lendri ya debe de estar bajo tierra. ¿Qué crees que ocurrirá cuando nos olfatee correteando de un lado a otro del bosque cubierto de rocío? ¡Vamos, crucemos! Avellano no sabía qué hacer. Delante de él estaba Pelucón, empapado, intrépido, resuelto, la imagen misma de la determinación. A su lado estaba Quinto, silencioso y agitado. Vio a Zarzamora observándole fijamente, esperando sus instrucciones y pasando por alto las de Pelucón. Entonces miró a Puchero, acurrucado en un hueco de la arena, más asustado e indefenso que cualquier conejo que hubiera visto en su vida. En aquel momento estallaron en el bosque unos ladridos excitados y un grajo empezó a chillar. Avellano habló en una especie de trance. Está bien, dijo. Puedes marcharte, podéis iros todos si queréis. En cuanto a mí, esperaré a que Quinto y Puchero estén listos para intentarlo. ¡Maldito testarudo!, gritó Pelucón. ¡Acabarán con todos nosotros! No hagas tanto ruido, dijo Avellano. Pueden oírte. ¿Qué sugieres entonces? Sugerir, no es cuestión de sugerir. Los que puedan nadar, que naden. Los otros tendrán que quedarse aquí y confiar en la suerte. Quizá el perro no venga. Me temo que eso no me sirve. He metido a Puchero en esto y voy a sacarlo. Bueno, no has metido a Quinto en esto, ¿verdad? Fue él el que te metió a ti. Avellano no pudo dejar de notar con reacia admiración que aunque Pelucón se había enfadado, no parecía tener una prisa especial y daba la impresión de ser el menos asustado de todos. Miró en derredor buscando a Zarzamora y vio que los había dejado y estaba en un extremo del remanso, allí donde la estrecha playa terminaba en una punta arenosa. Tenía las patas medio enterradas en la grava húmeda y olfateaba algo grande y plano que había en la orilla. Parecía un trozo de madera. «Zarzamora», dijo, «¿puedes venir aquí un momento?» Zarzamora levantó la mirada, retiró las patas de la grava y volvió corriendo. «Avellano», explicó rápidamente, «allí hay un trozo de madera lisa, como aquella que cubría el hoyo al lado del campo verde, encima de la madriguera, ¿recuerdas? Debe de haber venido arrastrada por la corriente, de modo que flota. Podríamos colocar en ella a Quinto y Puchero y hacerla flotar otra vez. Podría servir para cruzar el río, ¿lo entiendes?»
Avellano no comprendía a qué se refería. La retahíla de insensateces que había soltado no parecía sino incrementar la sensación de peligro y confusión. Como si la airada impaciencia de Pelucón, el terror de Puchero y el perro merodeador no fueran suficientes obstáculos. Ahora era evidente que el conejo más inteligente de todos ellos se había vuelto loco. Se sintió cercano a la desesperación. —¡Fitzra! ¡Sí! ¡Ya lo veo! —exclamó a su oído una voz excitada. Era Quinto. —¡Deprisa, Avellano! ¡No perdamos tiempo! ¡Ven y trae a Puchero! Fue Zarzamora el que obligó a levantarse al estupefacto Puchero y le forzó a recorrer los pocos metros que le separaban de la punta arenosa. El pedazo de madera, apenas mayor que una hoja grande de ruibarbo, estaba ligeramente varado. Zarzamora casi empujó hasta ella a Puchero con sus uñas. Puchero se agazapó, temblando, y Quinto subió a bordo tras él. —¿Quién es fuerte? —preguntó Zarzamora. —Pelucón, Plateado, empujadlos hasta el agua. Nadie le obedeció. Todos se quedaron en cuclillas, perplejos e indecisos. Zarzamora hundió la nariz en la arena bajo el borde varado de la tabla y la levantó a empujones. La tabla se la dio. Puchero lanzó unos chillidos y Quinto bajó la cabeza y enseñó las uñas. Entonces la tabla se enderezó y deslizó algunos metros por el estanque con los dos conejos acurrucados sobre ella, rígidos e inmóviles. Giró lentamente sobre sí misma y se encontraron mirando con ojos muy abiertos a los compañeros que dejaban atrás. —¡Frícenle! —exclamó Diente de León. —Están sentados en el agua. ¿Por qué no se hunden? —Están sentados en la madera y la madera flota, ¿no lo ves? —dijo Zarzamora. —Ahora nosotros cruzaremos a nado. ¿Podemos empezar, Avellano? Durante los últimos minutos Avellano había estado más a punto que nunca de perder la cabeza. No sabía qué hacer y no tenía otra respuesta a la desdeñosa impaciencia de Pelucón que su disposición a arriesgar la propia vida en compañía de Quinto y Puchero. Aún no podía comprender lo sucedido, pero al menos se daba cuenta de que Zarzamora quería que demostrase autoridad. Su mente se aclaró. —¡A nadar! —dijo. —¡Todos a nadar! Les observó mientras entraban en el agua. Diente de León nadaba tan bien como corría, con rapidez y facilidad. Plateado también era fuerte. Los otros remaban y pateaban como podían, y cuando empezaron a llegar al otro lado se zambulló. El agua fría le traspasó el pelaje casi. Le faltaba el aliento, y al sumergir la cabeza oyó rechinar débilmente la arena del fondo. Pateó con torpeza hasta la otra orilla, pero con la cabeza fuera del agua, y se dirigió hacia la escrofularia. Cuando se dio impulso para salir, buscó entre los empapados conejos reunidos en los alisos. —¿Dónde está Pelucón? —preguntó. —Detrás de ti —contestó Zarzamora haciendo castañar los dientes. Pelucón aún estaba en el agua, al otro lado del remanso. Había nadado hasta la balsa, apoyado la cabeza en ella, y ahora la empujaba hacia adelante con fuertes impulsos de las patas traseras. —Estáos quietos —le oyó decir Avellano con voz entrecortada. Entonces se sumergió. Pero un momento después sacó la cabeza por detrás de la tabla. Mientras pateaba y forcejeaba, la tabla dio media vuelta, y entonces, mientras los conejos observaban desde la orilla, cruzó lentamente el remanso y encalló en la margen opuesta. Quinto empujó a Puchero hacia las piedras, y Pelucón vadió al lado de ambos, temblando y sin aliento. —Se me ha ocurrido la idea cuando Zarzamora nos ha enseñado la tabla —dijo—, pero es difícil empujar cuando estás en el agua. Espero que no falte mucho para la salida del sol. Tengo frío. Sigamos adelante. No vieron rastro alguno del perro mientras paseaban deprisa entre los alisos y subían por el campo hasta el primer seto. La mayoría no había comprendido lo que significaba el descubrimiento de la balsa hecho por Zarzamora y lo olvidaron al instante. Quinto, sin embargo, se acercó a Zarzamora, recostado contra el tallo de un cambrón del seto.
Nos has salvado a Puchero y a mí, ¿verdad?, preguntó. No creo que Puchero tenga la menor idea de lo sucedido, pero yo sí. Admito que ha sido una buena idea, replicó Zarzamora. Recordémosla, puede volver a sernos útil alguna vez.